Hay tres momentos cruciales, tanto como el inicio, el desarrollo y el cierre. En esta ocasión queremos compartir con ustedes uno de los temas fundamentales en el desarrollo de las instructorías como tal. Sabemos que ustedes se están preparando para desarrollar este loable servicio que sin duda alguna es un gran aporte no solo para el estudiantado, sino que también para toda la universidad. En este momento me acompaña el licenciado Candray, quien es catedrático del Departamento de Ciencias Jurídicas, que estaremos discutiendo ahí todos los elementos que pudiésemos incorporar. Bienvenido, claro, licenciado. muchas gracias, Wendy. Realmente darles la bienvenida a su curso de instructoría y vamos a conversar sobre la planificación y el desarrollo de una instructoría. Tiene que llevar un cierto orden y es importante tener en cuenta estos elementos. Ya conversábamos un poco fuera de cámara el hecho de que al llevar uno su cátedra, ¿verdad? En mi caso yo no tuve oportunidad de ser instructor, sin embargo al llevar una cátedra yo llevo pensado un orden y muchas veces me resulta difícil, si no imposible, detenerme a atender necesidades particulares, dudas particulares, por razón de tiempo, por razón de contenido, y también porque a veces los estudiantes no me preguntan al momento oportuno y simplemente quedan esas dudas en el aire. Y por eso la instructoría resulta como un servicio adicional a la docencia muy importante, pero hay que llevarla organizada, hay que llevarla planificada. Wendy, tú has sido instructora y te preguntaría realmente cuáles son los elementos o cuáles son las partes que consideras que tiene que tener una buena instructoría. Bueno, uno comparte a raíz de su experiencia quizás, pero no hay una receta mágica como tal. Lo que sí es que nosotros compartimos esos insumos, esas experiencias que nosotros como instructores vivimos y que probablemente les pueda ayudar a ustedes. Fui instructora 4 años, creo, 4 años, 5 casi. Todavía graduada, seguía de instructora. Me encantaba ser instructora porque se hace como una vinculación directa con el estudiante y el uno identificar que puede ayudar a la otra persona es fundamental. Pero una de las cosas importantes es que uno como instructor no puede presentarse al aula, ¿verdad? Buenas tardes, vamos a ver esto y tal vez no he preparado nada. Entonces es fundamental y a veces en la relación también con el profesor, que en los grupos el profesor sigue su cátedra, su desarrollo. A veces tenemos grupos de 60, de 40, entonces el que yo no entendí y si el alumno no lo manifiesta, el profesor continúa. Entonces es ahí donde uno como instructor debe de estar como muy atento de cuáles pueden ser esas necesidades que el mismo alumnado tal vez no las externa, pero que uno las visualiza. Entonces, a partir de ahí uno hace una retroalimentación de los temas que pudieron quedar inconclusos y por ello es importante la planificación de la instructoría. Entonces, hay tres momentos cruciales, tanto como el inicio, el desarrollo y el cierre. Entonces, para el desarrollo de la misma, tenemos que tener bien clara la película que vamos a desarrollar, ¿verdad? Porque la escena no la construimos, ¿verdad? Necesito ese elemento, no lo traje. Entonces no podemos arriesgarnos, digamos, a presentarnos con el alumnado de esa forma. Muy bien, entonces tenemos claro que tenemos tres momentos particulares, una apertura o inicio, un desarrollo y un cierre. Los tres tenemos que llevarlos claros antes de iniciar la instructoría. Hay que intentar evitar en la medida de lo posible llegar a ubicarnos estando frente al grupo o pensar a veces ingenuamente que nos va a fluir, ¿verdad? Que vamos a encontrar el camino conforme vayamos y estemos frente al grupo, porque puede resultar que no sea así. Wendy, en un momento inicial, en la apertura de una instructoría, ¿qué recomendarías o qué piensas que sería importante hacer? Bueno, primero es que cuando yo he identificado esas necesidades o también incluso por asesoría del mismo profesor, que él nos puede decir, yo necesito que quizás amplíe este tema, que desarrolle la guía de ejercicios de este tema, más que todo en aplicaciones prácticas, que es más común hacer como la lista de las actividades que se van a desarrollar en la sesión. Entonces ahí yo le presento al estudiante, mire, esta tarde o esta mañana nosotros vamos a ver X tema, vamos a desarrollar una retroalimentación conceptual y después procedemos a una aplicación práctica. O sea, el estudiante sabe qué va a encontrar en el desarrollo de esa sesión, previo a toda la planificación hecha por el instructor, porque imagínate, uno va a desarrollar un ejercicio y resulta que la instructoría no cuadra el ejercicio, por ejemplo en la Facultad de Ciencias Económicas
especialmente contaduría. O sea, si el estudiante percibe que el instructor no domina el ejercicio, entonces ¿qué va a suceder? Que en la próxima no va a querer ir, porque ya va a mostrar un poco de desconfianza. Entonces tenemos que estar bien seguros del contenido que vamos a desarrollar y que vamos a presentar al estudiante. Bien, entonces si en la apertura presentamos lo que vamos a desarrollar, obviamente el siguiente paso es precisamente eso, llevarlo a cabo. Será importante entonces, si nos hemos comprometido a cubrir A, B y C, cubrir A, B y C sin importar comprensión, sin importar lo que los estudiantes puedan pensar, lo que nuestros compañeros en este caso puedan pensar, o será que el instructor tiene que irse deteniendo un poco más, reducir las velocidades, dado, ¿verdad?, la dinámica que se desarrolla en instructoría. ¿Qué piensas al respecto? Siempre hay que tener presente que uno como instructor es como la cereza final del pastel. ¿Por qué digo esto? Porque es el broche de cierre de la cátedra como tal. Lo que yo como alumno no entendí en clase, el instructor es como mi canal directo de decir ahora sí entiendo. Entonces el instructor en el desarrollo debe de fundamentarse en el uso de voz, porque a veces hay unos instructores que son un poco tímidos, entonces ya en el público hay que tener como un adecuado tono de voz. Lo otro es la forma de desarrollo de la instructoría como tal. Si llevo hojas de apoyo, si lo voy a hacer en proyección, si lo vamos a hacer en retroalimentación colectiva. Entonces allí tener bien claro cómo vamos a hacer ese desarrollo. Lo otro también es que si, por ejemplo, nosotros vamos a hacer una retroalimentación conceptual, llevar alguna dinámica que permita una interacción más directa y no tanto magistral, ¿verdad? Sino que el estudiante tal vez con esa interacción más protagónica siente que domina más el contenido. Entonces, de esa forma, uno también va percibiendo cómo es el grado de avance de los estudiantes. Y lo otro es de que tenemos que ir a una velocidad más pausada, ¿verdad? Porque recordemos que es algo que nosotros queremos asegurarnos que el estudiante en verdad está comprendiendo y está desarrollando su aprendizaje como tal. Ahora, en este sentido, el instructor es una persona que está privilegiada, que lleva un conocimiento más avanzado en su materia y precisamente por eso se le confía la instructoría. Hablamos que en el desarrollo tiene que ir a cierta velocidad y que tiene que responder a las preguntas. ¿Será que si el instructor no sabe, igual tiene que dar una respuesta? ¿O puede decir, me comprometo a averiguar, me comprometo a investigar? ¿Tendrá que dejar todas las respuestas realmente al instructor? Licenciado, ha tocado un punto central, porque eso el instructor lo vive, bueno, lo vivía a cada momento. Y no es, como decimos, ¿verdad? No es pecado decir no lo sé. Mejor comprometerse a que usted va a dar una respuesta posterior y no dar una respuesta errónea, porque después vienen comentarios, no es que el instructor me dijo. Entonces a veces en las evaluaciones después los profesores quieren una revisión de algún punto, no porque el instructor así me dijo o no porque el instructor así le explicó en la instructoría. Debemos de evitar ese tipo de situaciones y si en algún momento, incluso en la clase misma, no me quedó claro como instructor, tener esa confianza de acercarme con el profesor y decirle, si bien es cierto, somos instructores, pero no estamos obligados a saberlo todo. Lo que sí es que hay un compromiso también de autobúsqueda, de autoactualización, porque la instructoría lo demanda. Muy bien. Y en último momento tenemos el cierre. Eh, ¿Qué recomendarías o qué piensas que tiene que ir incluido en un cierre de instructoría? Como yo he planificado, imagínense que tengo la instructoría para 1 hora y 5 minutos para terminarse esa hora, yo digo, bueno, esto ha sido todo, nos vemos. Entonces tal vez el estudiante pudo haber quedado peor o igual de que como lo recibimos en la instructoría. Entonces la sesión me debe permitir a mí hacer esa recapitulación de todo lo que hablamos en la sesión, asegurarnos, recordar que usted tiene que hacer esto, debe de retomar estos insumos para sus evaluaciones, incluso hasta consejos moralistas, si lo queramos llamar así, ¿verdad? Que a veces el instructor también es fuente de ello, ¿verdad? Darle como esa confianza al estudiante de que a veces el instructor lo ven como modelo, o sea, mire, él es el instructor porque tiene buenas notas, porque es un buen estudiante. Al final uno como instructor es modelo también, entonces esa parte también es visible. Entonces, para el cierre es importante de asegurarme como instructor que todos me han comprendido, que todos estamos en una misma sintonía
y que eso me va a permitir a mí que el servicio como tal, la gente lo perciba como un valor agregado, porque también uno como instructor se vuelve hasta motivador el hecho de que esté allí en la instructoría en un refuerzo, o sea, que no vea al estudiante, ay, tengo instructoría, sino que lo vea, sí, tengo que ir a la instructoría porque es importante lo que me va a brindar el instructor. Y ese es el valor agregado que como instructor nosotros proporcionamos. Muy bien, considerando estos elementos, me parece también importante cerrar retomando el hecho de que un instructor es más que un estudiante en el sentido de que tiene una vinculación con la universidad. Es decir, estando en una instructoría tenemos también el deber de ir preparados, el deber de comportarnos con respeto hacia nuestros compañeros y que somos ya parte de la estructura institucional de la universidad. Por eso el llamado a planificar correctamente las instructorías es importante, a cumplir los objetivos e intentar en la medida de nuestras posibilidades cubrir esas dudas y asistir a los compañeros. Muchas gracias, Wendy, por tus aportes y por tu punto de vista. Ha sido muy enriquecedor. Muchas gracias, licenciado Candra, y esperamos que sea de mucho provecho para nuestros instructores.